Ecopodcast, el medio ambiente en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Ruiz, estamos aquí con Daniela Henao y hoy queremos poner pájaros en sus oídos. Hoy queremos hablar de pájaros, de los riesgos que hay también para las aves en el planeta por cuenta de distintos fenómenos. Cambio climático, por supuesto, pero también la urbanización creciente, la agricultura extensiva, el uso indiscriminado de pesticidas, la caza, que todavía golpea particularmente a regiones que tienen riqueza de aves, como Colombia, por ejemplo. Hablaremos, por supuesto, también, como siempre, aquí en Ecopodcast, de lo bueno y lo malo, de los problemas, de las dificultades, de las alertas, de lo que está pasando, pero también de la posibilidad inmensa que tenemos en el avistamiento de aves como una oportunidad turística sostenible en nuestro país. Hay mucha, pero mucha preocupación en el tema de las aves, porque en los últimos tiempos los expertos han venido descubriendo que hay cambios importantes en el comportamiento de las aves e incluso en la fisiología misma de las aves. En un reporte de la revista National Geographic del año 2021 se daba cuenta de un estudio realizado en el Amazonas a lo largo de 4 décadas, y voy a leer entre comillas. Comprueba este estudio que no solo ha disminuido el número de aves residentes en toda la selva amazónica, sino que su tamaño corporal y la longitud de sus alas también se han visto afectados. Volveremos sobre este tema un poquito más adelante con Daniela Henao, que nos tiene detalles, pero hay que hablar también de qué está pasando en Colombia con las aves. Pues hubo una experiencia realmente enriquecedora para conocer las aves del país que tuvieron en el año 2021, los fotógrafos y publicistas, pajareros los dos, Nicky Carrera y Mauricio Osa, hicieron el Big Year Colombia. Durante todo el año, los 365 días del año 2021, estuvieron recorriendo de punta a punta el país, haciendo avistamiento y fotografía de aves y llevando un mensaje de conservación de las aves. Pues a ellos les quisimos preguntar qué encontraron en materia de temas que preocupen, alertas sobre lo que está pasando con las aves en Colombia. Aquí están Nicky y Mauro. Un saludo pajarero, somos Nicky y Mauro y venimos a hablarles de nuestra experiencia en el recorrido que hicimos en el 2021 por los 32 departamentos de Colombia en 365 días, donde pudimos evidenciar algunas amenazas de las aves. La primera y la más contundente y muy importante, y es que la amenaza principal somos nosotros, los seres humanos. Precisamente la falta de educación ha hecho que estemos muy desconectados con la naturaleza y que no entendamos la importancia de las aves para los ecosistemas y para la vida. Y esto desencadena también en mitos y leyendas, como las creencias de algunas especies que tienen cantos nocturnos que pueden ser un poco raros para los que no los conocen, se desencadenan en asesinatos de estas especies. Y finalmente la cacería. La cacería es algo que toca todas las fibras porque precisamente no hace nada. Mataron 300 águilas cuaresmeras, especies que buscan refugio en nuestro país y que fueron asesinadas. Así que la cacería es uno de los problemas más grandes que nos envuelve en Colombia. Un saludo pajarero para todos y pues también, digamos, en este recorrido, algo que nos llamó muchísimo la atención cuando comenzamos fue cómo hay territorios que han sido devastados literalmente en sus bosques, humedales que han secado, o sea, mucha problemática con el territorio. Y obviamente pues una de las especies que más sufre en estos territorios son las aves, que les toca desplazarse porque pues pierden su hábitat natural. Y la deforestación y la minería y toda esta problemática es bastante grave en nuestro país. Y pues finalmente también hay un problema que pasamos a veces de lado y de pronto es un tema muy sensible para muchas personas que sabemos que quieren sus mascotas y sus animales y está bien que los tengan y los cuiden en sus casas, pero cuando los gatos y los perros se convierten en ferales, o sea que se salen de las casas y se van a vivir al bosque y a vivir al monte, estos causan muchísimo daño. Encontramos problemáticas grandes, por ejemplo, nos contaban en Bogotá, en el humedal Jaboque, cómo hay perros ferales que están acabando con el ecosistema de las aves y las están exterminando prácticamente. Entonces, pues también es una problemática grande a nivel mundial y en Colombia pues no es la excepción. Un saludo pajarero para todos.
Un saludo para ti, Yolanda, y muchas gracias por esta invitación a este podcast. Nikki Carrera, Mauricio Osa, pajareros, son publicistas, dejaron absolutamente todo durante un año para observar pájaros y nos lanzan algunas ya ideas de alerta. Cacería es un problema, sigue existiendo, pero además también la devastación de bosques, de humedales, gatos y perros que a veces se vuelven también depredadores, no son los únicos depredadores, pero están allí. Y en Ecopodcast siempre buscamos a los expertos, a los que saben de estos temas, y le agradecemos de manera muy especial a la doctora Natalia Ocampo Peñuela, que nos atiende unos minutos. Ella es ecóloga, experta en estudio y conservación de aves, tiene más de 15 años de experiencia estudiando las aves, actualmente es profesora de ecología de la conservación en la Universidad de California en Santa Cruz, en Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctora Natalia, por atendernos estos minutos. Bienvenida. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a participar. Doctora Natalia, escuchábamos, esta experiencia de Nikki y Mauro es una experiencia, dijéramos, basada en la observación. Ellos son fotógrafos y simplemente recorrieron el país. Les preocupa a ellos la devastación de los bosques, de los humedales, la cacería que sigue siendo indiscriminada. En los años que usted lleva estudiando aves, ¿qué ha detectado sobre los riesgos, si los hay, para las aves, particularmente en Colombia? Sí, bueno, pues en el tiempo que yo he estado estudiando aves, de hecho hemos visto como un aumento en la deforestación en zonas donde antes no había deforestación. Por ejemplo, en la transición de la cordillera oriental hacia la Amazonia, por el Putumayo, Caquetá, ha aumentado la deforestación de una manera alarmante y esto desde luego pues está afectando los parques nacionales más grandes que son los que tenemos en la Amazonia y pues las aves que están habitando ahí. Pero también hemos visto sitios que se han recuperado, sitios que estaban deforestados y que ahora está bosque creciendo y las aves están volviendo a estos lugares. Entonces, a pesar que estamos perdiendo hábitat en muchos sitios, también estamos recuperando hábitat en otros. Esa es una ventaja, es decir, que la siembra de árboles ayuda, contribuye, restituye ecosistema para las aves. Sí, claro que cabe notar que depende de los árboles que siembres. Deben ser árboles que sean nativos, que sean originarios de esa región y que representen los árboles que estaban ahí antes de haber tumbado el bosque. Entonces debe ser una restauración con información de qué ecosistema estaba ahí antes de ser talado. Pero desde luego la tala de bosques y la transformación de ecosistemas permanece la causa número uno de amenaza para las aves en Colombia. A propósito de ese tipo de cosas que también está afectando incluso el planeta, está generando calentamiento global, hay muchos estudios que hablan de la transformación física de las aves, pero también de su migración. ¿Qué han podido identificar ustedes como expertos en este tipo de aspectos? Bueno, sí, el calentamiento global es algo que de hecho ya estamos viendo efectos de esto en las aves. Uno de los efectos principales es que las aves que viven en las montañas, como buscan climas que son más fríos, han tenido que moverse hacia arriba de la montaña, o sea, hacia zonas aún más frías mientras se calienta la tierra, y esto quiere decir que en algún momento pues suben y ya no van a tener a dónde más subir. Y desde luego hay un punto en el que ya suben y ya no va a haber árboles porque ya empieza más bien la zona nevada, como por ejemplo en la cordillera central, donde ya tenemos los páramos y los nevados, el Nevado del Ruiz, de Santa Isabel. Entonces casi que se quedan sin dónde subir, es una de las cosas que pasa. Lo otro, como dices muy bien, es el cambio del tiempo en la migración. Y las aves pues migran, hay unas aves que migran desde norte y sur, desde el muy norte de Norteamérica y muy sur de Sudamérica hacia Colombia, y la llegada y la partida de estas aves ha cambiado a medida que ha cambiado el clima. Eso hace que cuando ellas vuelvan a sus territorios, por ejemplo, a tener sus polluelos, tal vez no sincronizan con la salida de los insectos que alimentan a sus polluelos. Entonces, cuando salen los insectos, las aves no están para comérselos. Cuando las aves ya llegan, los insectos ya no están en abundancia y las aves entonces no pueden tener suficiente alimento para sus polluelos. Y esa es como una asincronía que ha sido causada por el calentamiento global. ¿Ha disminuido la población de aves en el planeta y en Colombia particularmente? Efectivamente, Yolanda, se han visto disminuciones en los sitios donde se ha estudiado por bastante tiempo para obtener estos resultados. Han visto una disminución no solo en el número de especies que hay en un lugar, pero el número de individuos, el número de aves como tal que están en ese lugar, porque a pesar que quede bosque, afecta mucho lo que está alrededor de ese bosque. Si ese bosque está rodeado, por ejemplo, por potreros o por cultivos que son monocultivos, pues eso tiene unos efectos de borde, unos efectos que llegan incluso dentro del bosque. También puede haber enfermedades que se traen por especies que no son nativas de esa región.
Entonces, sí, digamos que esos efectos han disminuido las poblaciones de aves a nivel mundial. Disminución de población, cambios en el comportamiento migratorio, en fin, un impacto tremendo el que está teniendo en la vida de las aves. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y esto? Porque por lo general los seres humanos, pues que nos ponemos en el centro del universo y en el centro de la naturaleza, nos preguntamos, ¿esto cómo nos afecta? Porque muchos además que utilizan pesticidas, etcétera, que están talando árboles y demás, no piensan que la muerte o desaparición de aves puede de una u otra manera impactar todo el ecosistema y a los humanos. ¿Cómo nos impacta el hecho de que haya menos cantidad de aves y pueda ser cada vez menos? Sí, efectivamente pensamos que no nos impacta y de hecho nos impacta en muchos sentidos. Las aves, como todas las especies, tienen unas funciones ecológicas y muchas de esas funciones nos afectan a nosotros como humanos y de las cosas que dependemos, como los cultivos. Entonces, las principales funciones de las aves, por ejemplo, polinizan las flores, los colibríes, hay muchas especies que dispersan las semillas y de hecho en los trópicos el 98% de las especies de plantas dependen de dispersión por aves y mamíferos. Entonces, para que estos árboles lleguen a otros lugares, dependen de la dispersión de semillas y muchas de estas dispersión de semillas y polinización son de cultivos de los cuales nosotros dependemos para alimentarnos. Además de eso, pues las aves mantienen los ecosistemas funcionando, los bosques, los humedales, las zonas también costeras y pues son hermosas. O sea, ¿qué haríamos nosotros sin las aves que nos cantan por las mañanas, sin observarlas? Y esa misma belleza, pues es la belleza y esa especialidad de las aves es la que también nos crea beneficios económicos a través del aviturismo, que es algo que pienso que Colombia tiene un gran potencial para aprovechar de manera económica con las aves también. Claro que sí. ¿Cuál sería la recomendación, doctora Natalia, de cara a la conservación de las aves? Bueno, hay varias recomendaciones y pienso que la conservación se hace a diferentes escalas. Entonces, desde tu casa hasta una cuestión de política de país. Lo primero es proteger los ecosistemas que todavía tenemos intactos o sin mayor impacto. Por ejemplo, la Amazonia, el Chocó Viejo Gráfico, las zonas, los parches de bosque en la zona andina, las sabanas de la Orinoquia, nuestros mares y nuestras islas, dejarlas, protegerlas como están. Pero lo otro es hacer una producción de agricultura que sea más amigable con las aves, tener café con sombra, tener cultivos que tienen otros mezclados árboles nativos, hacer una producción que sea más amigable con las aves, dejar bosques dentro de los cultivos para que las aves se puedan mover. Y también pues evitar la cacería, evitar la extracción y la matanza de aves, como estaban diciendo Nicky y Mauro. Eso es algo que es importante pararlo, así como también el tráfico ilegal de fauna para mascotas. Por ejemplo, sufren mucho de esto las guacamayas y Claro. los loros. Claro. Doctora, de verdad que ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta charla, por estos minutos. Nos ha ayudado a entender un poquito lo que está pasando con las aves y a ver cómo lo podemos hacer mejor. Mil gracias. Gracias, Yolanda, por la invitación y saludos a todos. Es la doctora Natalia Ocampo Peñuela, ella es ecóloga, experta en estudio y conservación de aves. En este momento es profesora de ecología de la conservación en la Universidad de California en Santa Cruz. Desde allí nos ha atendido. Plantea varias cosas importantes, Daniela, que vale la pena subrayar, ¿no? La deforestación es uno de los grandes problemas. Evidentemente, dice ella, a mí me genera esperanza. Si se siembran árboles, vuelven los pájaros. Claro. Pero mire que además no solamente es cuestión de que vuelvan, sino de la belleza de que el ser humano pueda convivir con los pájaros, ¿no? Claro. Que ella misma dice, pues la belleza de que los escuchemos cada mañana o cada tarde y no simplemente un montón de edificios, tráfico, ahí también. Claro, y Es más allá importante. de la belleza, que es fundamental, además, observar pájaros, y lo digo por experiencia personal que me estoy acercando a la fotografía y a la observación de pájaros, es de verdad una experiencia absolutamente tremenda desde el punto de vista, dijéramos, casi que espiritual, diría yo, una experiencia espiritual, pero además de calma, de baja de estrés, hay que ser paciente, hay que tener exactamente todo lo contrario que nos pide el mundo de hoy, que es acelerar, acelerar, acelerar y hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Observar pájaros nos pone, dijéramos, en otro tono. Ella nos plantea proteger lo que hoy tenemos, proteger la selva del Amazonas, las zonas naturales, nos plantea también hacer una agricultura más amigable. Cuando habla de siembra de árboles, dije, ojo, árboles nativos, porque si no son árboles nativos pueden entrar definitivamente a pelear con el ecosistema. Y cuando hablamos de la necesidad de las aves es no solamente por la experiencia estética y lo que significan, sino porque además son polinizadoras y distribuyen semillas, ni más ni menos. Es que cumplen un papel fundamental.
haciendo el trabajo para que pueda haber cultivos de los cuales nos alimentamos los seres humanos. Pero bien, decíamos, Daniela, y lo conversábamos con la doctora Natalia, que los pájaros están cambiando, cambian sus costumbres migratorias, pero también están cambiando de tamaño. Hay varios estudios internacionales, uno de ellos de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos, que decidió desde 1978 a 2016 estudiar 70.000 aves de 52 especies migratorias. Y en los últimos 2-3 años han empezado a sacar conclusiones importantes. Una de ellas es que la longitud del hueso inferior de las aves, que es como la medida común para entender o calibrar el tamaño del cuerpo de las aves, se redujo en un 2,4%. Normalmente es por el aumento de las temperaturas, y las alas se alargaron un 1,3% durante ese mismo periodo. ¿Qué es lo que dicen? Pues que las aves se empiezan a volver más chiquiticas precisamente porque su temperatura corporal incluso se reduce por las altas temperaturas, y las alas largas hacen que puedan viajar mucho más lejos. Entonces, necesitan llegar más lejos para encontrar clima adecuado. Exactamente. Entonces ahí estaría la modificación por el cambio climático, casi que es el daño en su cuerpo, pero la adaptación también, ¿no? Pues ante las afecciones del planeta. Y otro tema bien importante en cuanto a la migración. Por ejemplo, si se altera el ecosistema, entonces no van a encontrar invertebrados de los cuales se alimentan las aves, y entonces tienen que empezar a llegar, como decía la doctora, en un tiempo que no es, a buscar alimento para ellas y para sus aves, y empieza a haber un desequilibrio. Entonces no coordinan los tiempos en la migración. Es un poco como que la naturaleza encaja, es como un rompecabezas en donde cada pieza va con la otra. Las aves tienen sincronizado su proceso, por ejemplo, de reproducción con el clima y con la producción de alimento. Exacto. En esta época, calendario. Exactamente, tienen un calendario interno, si se puede decir. En esta época hay insectos, necesitamos para alimentarnos, aquí se producen cierto tipo de semillas, necesitamos eso para alimentarnos. Como el clima va cambiando, ellas cambian su ciclo de reproducción y terminan teniendo sus polluelos en momentos en donde no hay alimento suficiente. Exactamente. Y ahí es donde las poblaciones empiezan a perderse. Realmente es impactante lo que está pasando con las aves, y de pronto no lo vemos, no lo notamos, pero cuando se hacen estas experiencias, lo que decíamos, una investigación de 40 años en el Amazonas que han hecho, y descubren todos estos cambios: disminución de la población, disminución del tamaño de las aves, mucho más grandes las alas porque tienen que volar más lejos para encontrar el alimento, el lugar donde deben estar, de modo que la situación es crítica. Pero siempre decimos en Ecopodcast que hay que ver las posibilidades también, y una de las posibilidades es ecoturismo y aviturismo. Tenemos un potencial inmenso como uno de los países con mayor diversidad de aves en el planeta, y lo tenemos que cuidar y proteger, porque además es una posibilidad de ingreso y además es un hobby maravilloso observar aves. Vamos al departamento del Quindío. Germán Sastre nos habla justamente de la riqueza que tiene esta región del país para observar aves. Aunque pequeño en territorio comparado con otros departamentos, el Tesoro Verde de Colombia, llamado Quindío, también alberga plumas de muchos colores, cantos que deleitan el oído humano y danzas en el aire en medio de vuelos libres y aleteos. Características que hacen de este el territorio perfecto para la aventura, que es el avistamiento de aves, según Daniel Escobar, quien se autodenomina pajarero de afición. Tú te embarcas, te vistes para salir, madrugas, asimismo te vuelves una especie de coleccionista de amaneceres, ya que tienes que madrugar muy temprano para salir a apreciar bien esta actividad, y sales como en esa búsqueda de encontrar especies raras, especies distintas. Una descripción similar sobre esta actividad es la que hace John Gallego, quien dice que avistar aves es un trance de meditación profunda. Digo que es una meditación profunda porque cuando tú estás observando aves, prácticamente no piensas ni en tus problemas ni en tus quehaceres diarios. Estás entregado a la contemplación de ellas, a observarlas, a seguirlas, a mirar su comportamiento, a disfrutar su belleza, a disfrutar su entorno, lo que están haciendo. Y es que no hay que tener ojo de águila ni la agilidad de un colibrí para disfrutar en el Quindío de la imponencia del barranquero Coronado, la belleza del carpintero Buchipecoso y la elegancia del azulejo Palermo, solo por mencionar algunas de las 650 especies de aves que hacen presencia en esta zona del país. La manera en cómo tenemos también nosotros pisos térmicos que van desde como los 150 metros hasta estar por encima de los 4000, y hace también que tengamos una buena parte conservada de nuestros bosques,
y eso hace que tengamos una diversidad tan impresionante de aves en el Quindío. Daniel Escobar dice que transformó su vida a partir de esta práctica que lo llevó a ver pasar la vida frente a sus narices, a apreciar lo simple y majestuoso de la creación a través de las aves. Me ha llenado mi vida de colores, de cantos, de comportamientos, me ha invitado a aprender un nuevo lenguaje, a ser más observador cada vez que camino. Y yo siempre he dicho que Colombia es tan bello y el Quindío es tan especial que cualquier rastrojo, una vitrina se puede volver, porque en cualquier rastrojo tú puedes encontrar especies de aves. Dicen por ahí que para los gustos, los colores, o mejor, las aves. Cada uno de los que están inmersos en este cuento tiene su preferida, el pájaro que, a su juicio, es el más difícil de avistar. Esto, lo que dice el ingeniero Faber Mosquera, quien encontró su pasión en esta actividad. Bueno, realmente yo creo que aquellas que son muy terrestres, como las lalarias, que mantienen muy en el monte, muy enramaditas, muy donde hay aguas superficiales, entonces realmente avistarlas, verlas o fotografiarlas todavía es mucho más difícil. Daniel Escobar también tiene su predilecta, el ave que le activa los sentidos. Hay un ave que me llama mucho la atención que se llama el rey del Quindío. El nombre en latín se llama Sericosifa albocristata. Y el rey del Quindío es un pájaro hermosísimo que también recibe otro nombre común, que es el pollo de monte, porque es un animal grande, de dosel, tiene una corona blanca muy hermosa, con un llamado fuerte, y me llama mucho la atención de que reciba ese nombre común del rey del Quindío. Muestra de que en el Quindío, esta actividad que mueve miles de millones de pesos al año es cosa seria. Es la guía de avistamiento que recién creó Andrea Casas, gerente de la Escuela de Aves de Salento, con el propósito de seguir impulsando el turismo de naturaleza. Una guía estructurada para que cualquier persona pueda sumergirse en esta práctica. Las aves que están en la guía son las aves que fácilmente podemos encontrar, ya sea caminando por un sendero, caminando por una carretera rural o estando en algún parque. Entonces la idea es que inmediatamente él venga, mire y la identifique. Asimismo, esta guía va a tener unos links que se va a direccionar a la página web de las dos empresas que se unieron para sacar la primera guía de bolsillo de las aves del Quindío. El avistamiento de aves para Andrea es un proyecto de vida asociado a la conservación de las especies, y de ahí que los fondos que se recauden por la venta de esta guía irán destinados a proyectos de educación ambiental. Para otros es un hobby, un estilo e incluso la fuente de inspiración que a través de las palabras pone a volar su imaginación como la mejor de las plumas. Desde la cima de la montaña montado en el dosel, su trono es una miconia, vocaliza el rey. Sericosifa albocristata, el rey del Quindío, con su fuerte llamado avisa que ha llegado. Un poco más abajo ocurre otro espectáculo, un pequeñín en un éxtasis de placer, seducido por una flor, untando su lengua de algo más dulce que la miel. Es el rumbito zumbador que Tochercus mulsans, que ha cumplido con su función y es transmitir el amor de flor en flor. Algo grande se mueve y el rumbito voló, maracas sonando, camapetes, gaudotis llegó. Una actividad que día a día toma más vuelo y que hace que cada vez más pajareros aniden en el Quindío para maravillarse con un paraíso terrenal que para el avistamiento de aves lo tiene todo. Bueno, bien interesante lo que nos dicen desde el departamento del Quindío, lo que significa el avistamiento de aves, la fotografía de aves y el potencial que tenemos además de convertir vastas zonas de nuestro territorio en esos lugares protegidos, a donde pueden llegar los turistas a hacer precisamente esa tarea que es observar las aves, más que tarea diría yo, y lo decía uno de los invitados de Germán, es como una especie de meditación, yo doy fe de eso, es como una especie de meditación. Ahora, precisamente los observadores, los fotógrafos de pájaros pueden ayudar a la conservación de la naturaleza. Ya escuchábamos a Nicky y Mauro, estuvieron recorriendo el país y llevando un mensaje de conservación. Ellos tienen una historia y un proyecto muy bonito que es con los niños protectores de las aves y llevan ese mensaje de conservación por todo el país. Eso lo hacen muchísimos fotógrafos y muchísimos observadores de aves que por fortuna hay en el país. Sebastián estuvo conversando con uno de ellos, uno de los más reconocidos, gran fotógrafo de naturaleza, se llama Memo Gómez. Pues Yolanda,
Yolanda, un saludo especial para usted, para Daniela, para todos los oyentes que están conectados con Eco Podcast. Estuvimos hablando, como usted bien lo indica, con Memo Gómez, es un fotógrafo de naturaleza colombiano bastante reconocido, quien además inició tomando fotografías submarinas, luego empezó a caminar por los bosques colombianos y se enamoró de las aves. Desde allí, pues, le toma fotografías y son de las fotografías más bellas que salen de nuestro país. Le preguntamos cómo se puede desde la fotografía ayudar a la conservación de la naturaleza y esto nos respondió. Primero creo que facilitando el conocimiento de las especies a través de las imágenes por parte de la comunidad, ya que usualmente la comunidad, pues la gente está en su trabajo, en las ciudades, en los centros comerciales, en la vida normal que tienen y pues no conocen el valor, la importancia que tienen las especies en la viabilidad del planeta mismo. La sobrevivencia de las especies depende de ese volumen de biodiversidad que tenemos. Yo creo que las imágenes pues aportan en ese aspecto. También las imágenes generan emociones, generan sentimientos, especialmente por la belleza de la fauna o por esos momentos particulares y especiales que a veces los fotógrafos detectamos. Y eso produce nexos y enlaces entre las personas y la naturaleza que esperamos que a futuro les permitan tomar mejores decisiones frente a los ecosistemas, a la naturaleza misma y en general pues frente al planeta. Pues curioso lo que él indica, Yolanda, de imágenes como nexos emocionales, es decir, desde una foto bella se puede crear ese sentimiento de pertenencia con las aves. Le voy a hacer un ejercicio. Le estoy mostrando en este momento a Daniela, estas son las fotografías de Memo, que lo estábamos escuchando justamente. Y cuando uno las ve, hay de inmediato una conexión emocional, es decir, es imposible. Hay un enamoramiento inmediato. Exactamente, hay un enamoramiento, eso nos conecta de otra manera. Yo creo que si aprendemos a observar la naturaleza de verdad, podemos cambiar comportamientos. Y esa es una manera bastante valiosa de generar esa conciencia de cuidado. También le preguntamos, en sus años de experiencia, si ha detectado cambios en los ecosistemas de las aves o en su comportamiento. Eso nos dijo Memo. Pues en casi todas las regiones cada vez vemos más potreros y menos bosques. Incluso hemos programado salidas de fotografía a bosques que frecuentábamos y al llegar en cualquier momento ya no están. También hemos sabido de comunidades, por ejemplo, donde han matado un pichón de águila arpía en el nido para hacer un sancocho, cuando podría ser un negocio de más de 30 años para esa comunidad con beneficios para todos. Las quemas y tumbazones en la Amazonía, la Orinoquía, incluso en la Sierra de la Macarena, pues todo el tiempo lo vemos. Yo llegué ayer precisamente en la Sierra de la Macarena, Serranía de la Macarena, y me tocó ver desde el avión montones de terrenos depredados y muchas quemas. Cada vez hay menos especies y cada vez las especies más complicadas o más escasas son más difíciles de ver. Pues cada vez hay menos y el crecimiento de esta urbanización es gigante. Bueno, pues nos indica cómo desde los campos se generan esos potreros que él ha tenido la oportunidad de ver desde los aires, cuando esos podría ser un negocio millonario para las mismas personas que viven allí, ecoturismo. Ecoturismo, turismo sostenible, evidentemente. Pues bien, es Memo Gómez, es uno de los grandes fotógrafos. Está en Instagram como Memo Gómez Foto, porque si quieren un poquito tener esa experiencia emocional, recrearse, descansar un poquito, lo pueden seguir. Nicky Mauro también tiene su cuenta en Instagram. Hay varios fotógrafos y observadores de aves que tienen de verdad una colección de fotografías maravillosas que podemos compartir, porque ese es el primer paso que podemos dar para conectarnos con la naturaleza y saber que hay que protegerlo. Y es que, Daniela, vale la pena detenernos en aquellas especies de aves que están en peligro. Esa es la alerta que tenemos. Hay poblaciones que han disminuido y hay algunas que han disminuido tanto que están en riesgo de desaparecer. Pues según BirdLife International, son cerca de 1.500 especies de aves en el planeta las que están en algún grado de amenaza y 223 de ellas se encuentran en peligro crítico. Estas especies incluyen algunas colombianas que son icónicas, como el guacamayo verde, el paujil de pico azul y el colibrí de Santa Marta. Son algunos de los que están en esta lista internacional, que coincide con la lista roja de especies en extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que dice que el 13% de las aves en el planeta están en peligro de extinción. Hoy lanzábamos un SOS por las aves de Colombia, por las aves del planeta, pero al mismo tiempo decimos qué oportunidad tan grande tenemos para hacer de nuestro país una potencia en avistamiento de aves. Turismo sostenible. De nuevo, volvemos a hablar de este tema. Recuerden que si tienen sus proyectos, sus ideas que nos quieren compartir, nos pueden escribir a ecopodcast@rcnradio.com.co. Hemos estado hoy con Daniela Henao, también Sebastián González en la producción y que nos ha ayudado también hoy en cabina. Hoy dio el salto del otro lado del vidrio a este lado de acá del micrófono.
Sebastián, y también con Paula Cárdenas, que nos ayuda en la operación y en la postproducción. A ustedes siempre, gracias por estar ahí. Eco Podcast, el medio ambiente en tus oídos.